CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 siempre con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia A las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 5 en punto de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía y las finanzas y también de la actualidad internacional. Hoy es jueves 18 de diciembre. Con esto, pues básicamente terminamos el año de las transmisiones en vivo a las 5 siempre, porque mañana vamos a tener el especial de homenaje a Alberto Padilla, que hicimos el 1 de septiembre y que queremos pues volver a vivir con todos ustedes, amigos de A las 5 siempre con Alberto Padilla. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por la 89.1 FM, cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche, y también en streaming nos puedes ver en Facebook Live y en YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval, a quien va un muy caluroso saludo, pronta recuperación y pues con el agradecimiento de este año de intenso trabajo y de linda colaboración para que todo esto siga andando como debe ser y como ustedes, amigos, lo merecen. Así que Mauricio Sandoval desde Colombia, un abrazo grande. Vamos a seguir, claro que sí, pero pues hoy tenemos el cierre de año. Y pues un agradecimiento también a Eduardo Chavarría en los controles, pero a todos quienes han estado siempre ahí detrás de los cristales, a David Guerrero, a Nelson Campos, a Kenneth Apuy, que en algún momento han hecho posible que esta emisión llegue a sus oídos. Vamos a continuar con los programas de cierre de año. Ayer tuvimos a Daniel Hernández para hablar, pues sin duda, el tema del año, la inteligencia artificial. Hoy vamos a hacer un cierre de temas, una evaluación de temas de las 5 siempre: economía, finanzas, geopolítica. Por supuesto que la palabra más nombrada del programa, aranceles, va a tener su propio capítulo de cierre también. Y hoy también vamos a tener a Mafa Moya, cómo pensar un año con fuertes emociones, vivencias, cómo encarar el año nuevo, los ciclos, cierres y nuevos amaneceres. En fin, vamos a respirar profundo y conversar con Mafa Moya de todos estos temas. Y mañana, como les decía, vamos a cerrar el año de este ciclo de programas a las 5 siempre con Alberto Padilla. El homenaje que le hicimos el 1 de septiembre a nuestro amigo, colega, creador de este programa, amigo de todos ustedes, que pues ya hace un ratillo nos está haciendo falta, y por eso vamos a escucharlo un poquitín, porque lo pusimos en aquel programa en especial para que lo inicie, y bueno, para recordarlo con todas las anécdotas que sus amigos, colegas compartieron en aquel programa lindo que hicimos el 1 de septiembre. Bueno, vamos a lo que vinimos, porque hoy cerramos básicamente las informaciones del año. Y como les he venido diciendo, la palabra que más se utilizó en este año, seguramente, si alguien pudiese hacer la nube de palabras de este programa, sería aranceles. Así que si hubiera que elegir una herramienta para explicar la política económica de Estados Unidos en 2025, pues no necesariamente son las tasas de interés, no es el tipo de cambio, no es la inflación, obviamente serían los aranceles. No porque no existieran antes, ¿no?, sino porque este año dejaron de ser como un asunto meramente técnico, una cosa casi burocrática, algo de especialistas,
y pasaron a ocupar el centro de la escena política, económica y geopolítica. Y pues los aranceles se transformaron entonces en una especie de lenguaje de poder, coerción, negociación, amistad, enemistad, ¿verdad? En una forma de hablarle al mundo con o sin diplomacia, o con ese estilo de diplomacia que dan los números de las barreras arancelarias. Bueno, durante 2025 no hubo una discusión comercial clásica, ¿no? Porque los aranceles fueron puestos unilateralmente, con presión, a veces con amenaza, a veces con negociación, a veces como castigo, a veces como forma de querer, pues, generar algún tipo de acción política, hasta judicial, en algún país, ¿no? Así que hubo aranceles que subieron, otros que se pausaron, unos que bajaron y volvieron a subir, unos que volvieron a bajar, hubo negociación, en fin, todo esto hubo con los aranceles. Pero ¿qué pasó realmente durante el año? Bueno, Estados Unidos incrementó aranceles de forma amplia y de forma sostenida. No se trató de un sector aislado ni de un país puntual, sino que fue una lógica expansiva. Tarifas globales, acumulables, aplicadas a bienes industriales, insumos estratégicos, productos de consumo y sectores sensibles como automóviles, acero, aluminio, cobre, tecnología y energía también, los minerales raros, en fin, todo este tipo de, bueno, por supuesto que los temas agrícolas, ¿no? Ahora, no fue necesariamente como una especie de política quirúrgica específica, sino que fue una política de presión por parte de Estados Unidos al mundo, y luego pues el mundo también se fue ajustando a eso. Los aranceles se usaron como, prácticamente se usan una especie de botón de alarma, ¿no? Un botón de generar algo, forzar conversaciones, también marcar jerarquías. Algunos, estos aranceles subieron rápido, otros fueron aplicados con excepciones, otros generaron negociaciones posteriores, como nuestros países vecinos, que Costa Rica no logró ninguna negociación específica, pero Guatemala, por ejemplo, sí, El Salvador también. Así que ahí hubo un mensaje claro que el comercio pasó a usarse como herramienta política en muchos casos, ¿no? Ahora, ¿cómo justifica a Estados Unidos este tema? Pues desde el gobierno estadounidense se explicó esta política con varios argumentos. Se habló de seguridad nacional, de la necesidad de frenar el tráfico de fentanilo, por ejemplo, de controlar la migración irregular, de proteger industrias estratégicas y de corregir déficits comerciales históricos. Básicamente, solo estos últimos dos, proteger industrias estratégicas y corregir déficits comerciales, podría haber sido un resorte de algún tipo de arancel clásico, ¿no? Y que pudo haber, por lo tanto, también sido un poco alguna motivación lógica, pero hubo motivaciones de todo tipo. Se dijo además que ciertos productos amenazaban la seguridad del país. Se dijo también que algunos socios no jugaban limpio. Se dijo que era necesario defender al trabajador estadounidense. Imagínense ustedes todo esto para justificar los aranceles desde el relato oficial de la Casa Blanca, porque estuvimos viendo un informe además reciente sobre qué es lo que se aplicó en el mundo, ¿no? Es el marco con el que se presentaron las medidas de arancelarias. Pero claro, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que finalmente cómo funciona la política en la práctica. En la práctica los aranceles cumplieron 4 funciones muy claras. La primera fue recaudatoria, ¿no? Sin duda. Y hace unos días, ayer creo, anteayer dábamos un monto de $200 mil millones que se habían aumentado la recaudación con los aranceles. Los aranceles son una forma directa de ingreso de dinero sin pasar por el Congreso, además, sin debate presupuestario, sin negociación fiscal. En un contexto de tensiones internas, los aranceles funcionaron como un impuesto rápido, silencioso, políticamente rentable,
que Donald Trump trató de entonces colocar a su favor. La segunda función fue la negociación, y para mí, leyendo las noticias de todos los días, ese fue el punto central. Los aranceles se subieron para sentar a la otra parte a la mesa, pero a partir de una conversación ya enmarcada. Se pausaron para seguir hablando, se redujeron cuando hubo concesiones que pensaban que podían funcionar, funcionaron como fichas de cartas, ¿no? No como las reglas estables del comercio internacional basado en reglas, sino como presión constante. La tercera función, pues la guerra económica, esa guerra no declarada, esa guerra que se vive en las negociaciones, en el intercambio comercial. Los aranceles se usaron para golpear cadenas de suministro también, encarecer exportaciones ajenas y condicionar decisiones industriales. Fue una forma de conflicto que pues no necesitaba declaraciones, ejércitos, pero pues que generaba diferencias, daños también en ciertas economías, ¿no? Y preocupaciones, ¿no? Y cambios de las empresas y sus actividades diarias si estaban relacionadas con la importación estadounidense. Y la cuarta función fue política, marcar quién es amigo, quién es rival, quién es un socio incómodo. En 2025 no todos recibieron el mismo trato por parte de Estados Unidos, hubo aliados castigados, además también rivales negociados y excepciones hechas a medida. El comercio dejó de regirse por las reglas generales de la OMC y pasó a regirse por alineamientos. Y ojo aquí porque incluso algunos aliados recibieron su cuota de aranceles de la misma forma que otros no aliados. Es decir, en América Latina, gobiernos no afines al de Estados Unidos tenían 10, 15%, dependiendo del momento y de los productos, de aranceles, y Costa Rica también, por ejemplo, que se van a gloria de ser un país aliado, muy aliado de Estados Unidos. Entonces, no necesariamente trató a todos los llamados aliados de la misma manera, ¿no? ¿Por qué habrá sido, por ejemplo, que negoció con Guatemala, un país que claramente el signo político de ese país no concuerda con el de Donald Trump? ¿Por qué negoció entonces con Guatemala una eliminación de aranceles en muchos productos que Guatemala celebraron todos a lo interno de Guatemala, y con Costa Rica no? Bueno, pero porque justamente uno de los rasgos más relevantes del año fue que los aranceles no se usaron solamente contra los adversarios tradicionales, sino que también contra aliados. Canadá, por ejemplo, como un aliado histórico, obvio, por la cercanía, por la frontera, pero también Europa, que había sido aliado en muchas cosas, pero bueno, en este año lo vimos estar bastante en contradicción con Estados Unidos y Europa, qué sé yo, en las conversaciones sobre la OTAN, en otros elementos. Japón también tuvo sus aranceles, y Reino Unido, ¿no? Incluso países con acuerdos, con historias compartidas, con relaciones estratégicas, pero la negociación y los aranceles, cualquiera de las cuatro funciones de los aranceles, pues estaba allí para ser efectivo, ¿no? Al final, todo esto puede sonar un poco lejano para usted que está ahí en una presa en San José, o para usted que está escuchando este programa en Costa Rica o en cualquier parte de América Latina. Puede resultar lejano, pero finalmente no lo es tanto, porque los aranceles terminan llegando al carrito del supermercado de los estadounidenses, pero también del resto de países. Llegan cuando uno compra online también, ¿no? Llegan cuando un insumo industrial sube, o cuando una empresa traslada costos, ¿no? Y eso nos puede pasar bastante a nosotros. Una decisión tomada en una oficina en Washington termina afectando a consumidores en todo el mundo, y eso es parte de lo que pasa siempre. No es novedad este año, pero fue importante en la discusión de los aranceles. Y aquí es donde la geopolítica se vuelve cotidiana, ¿no? Cuando la vemos cerquita de nuestros bolsillos, cerquita de lo que hacemos nosotros. Al final, no es un cierre de año necesariamente, porque, bueno, estos temas no se rigen por el año calendario. El año termina con aranceles más altos que al comenzar, eso sin duda.
algunos acuerdos parciales, algunas negociaciones abiertas, algunas investigaciones en curso, con más incertidumbre, porque incluso están todo este tema de la ley de emergencias con la que justificaron los aranceles desde el primer momento, pues está también en discusión o en estudio en la Corte Suprema de Estados Unidos, así que pues también puede pasar cualquier cosa el año que viene, que sea parte, como un capítulo de esto mismo que estamos hablando en 2025. Así que aquí no se resolvió disputa alguna, no se resolvieron disputas comerciales globales. Fue un año en que se consolidó pues una nueva forma de usar el comercio como arma política, como arma de negociación, más a profundidad que en otros momentos. Y los aranceles ya no son esa excepción que podían ser antes, sino que son parte del repertorio habitual de ese relacionamiento entre los países. Así que no se cierra un capítulo, no se abre uno nuevo, sino que hay una continuidad, porque el comercio se vuelve una herramienta de guerra comercial. Las reglas dejan de ser las reglas que antes creíamos que funcionaban, les gustara o no les gustara a quienes tenían que ceñirse en ellas, ¿no? Y bueno, cuando las reglas dejan de ser estables, ahí se impone más la fuerza que el mercado, pero estamos viviendo en ese híbrido. Y por otro lado tenemos también un cierre de año en el ámbito bursátil, uno de los temas que tratamos también siempre aquí, el panorama bursátil, lo dábamos siempre con las bolsas más importantes de Estados Unidos, de Nueva York, y sus cotizaciones. Pues hoy, por ejemplo, cerraron las bolsas en verde, Standard & Poor's 0,79% en crecimiento, Nasdaq Composite 1,51%, obviamente empujada por las empresas tecnológicas, el Dow Jones 0,14% también subiendo, y así las principales bolsas, el VIX bajando 4,26% a 16 puntos, ahí bajo control. Si uno mira el balance general, 2025 fue un buen año para las bolsas en realidad. Hubo crecimiento, hubo récords en varios de los índices. Los principales índices cerraron en niveles altos, algunos históricos. La actividad financiera fue intensa y el negocio bancario tuvo uno de sus mejores desempeños de los últimos años. No fue un año tranquilo, eso sí, pero fue un año rentable. Hubo mucha incertidumbre en ciertos momentos, pero hubo muchas alzas. Y bueno, ya hablamos del tema de la inteligencia artificial, hablamos del efecto burbuja que podría estar teniendo la inteligencia artificial, y de eso ya se está hablando incluso en el Congreso de Estados Unidos y en todos los ámbitos. Fue un año de movimiento constante, eso sí, subas, correcciones, rebotes, el Bitcoin, por ejemplo, llegando a su récord absolutamente histórico de $126,000 por unidad, y luego entrando en esto que ya nos decía Mauricio Castillo, va a ir a llegar a unos 70,000 y luego a unos 30,000 y luego posiblemente incluso más abajo, pero como reacomodo para seguir subiendo. Todo lo que sube tiene que bajar, dice el dicho. Así que bueno, fue un año de movimientos constantes sin duda, ¿no? Para los grandes bancos y las mesas de operación bursátiles, 2025 fue particularmente favorable, eso sin duda. La volatilidad, lejos de espantar, generó negocios. Hubo más operaciones, más demanda de servicios financieros, más fusiones y adquisiciones y un repunte claro en las colocaciones de acciones y deuda. En términos simples, cuando el mercado se mueve, Wall Street realmente gana. Y este fue un año con mucho movimiento y por lo tanto mucha ganancia. El trading tuvo uno de sus mejores desempeños en años y la banca de inversión volvió a acercarse a niveles que no se veían desde la salida de la pandemia. Imagínense ustedes. Así que bueno, el cierre del año encontró a los mercados con un tono constructivo, en verde, apoyado en datos macroeconómicos que ayudaron a despejar temores, y en particular los últimos informes de inflación mostraron que los precios crecieron menos de lo esperado, lo que reforzó también la idea de que el ciclo de tasas altas podría empezar a cambiar en 2026.
Ya la Reserva Federal ha dicho, bueno, hizo los recortes de este fin de año y anunció recorte para inicio del año que viene. Esas son las expectativas de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, que volvieron a ganar fuerza, y eso reflejó rápidamente en las bolsas también. Los principales índices repuntaron desde mínimos recientes y también se vio una mejora en sectores más sensibles al costo del dinero, como las empresas más pequeñas. La tecnología, sin duda, las empresas tecnológicas, sin duda, al frente, ¿no? Como buena parte del año, la tecnología volvió a ser el gran motor del mercado, quizás como nunca antes. Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial, a semiconductores, a servicios digitales, lideraron las subas, impulsadas tanto por resultados como por proyecciones optimistas, algunas proyecciones demasiado optimistas, y ahí es donde se ve cierto riesgo. Y ahí también es donde vemos a las magníficas 7, las principales tecnológicas, y la primera empresa en llegar a los 5 billones, que fue Nvidia. Y bueno, con todas las demás también subiendo, Apple en 4 billones, y así todas las empresas de inteligencia artificial, que empujaron además al Nasdaq a destacarse frente a otros índices, y hoy lo vemos subiendo en 1.51, por ejemplo. Esto no fue solamente cuestión de promesas. Algunas empresas mostraron números sólidos y previsiones que superaron lo esperado, reforzando la idea de que el sector sigue teniendo recorrido y margen para seguir creciendo, y que va a seguir creciendo. Otro dato relevante fue el cierre de este año, fue la amplitud del mercado. En las últimas ruedas del año, más acciones subieron que bajaron, y se registraron nuevos máximos en varios sectores. No fue una especie de rally concentrado en una sola acción, en un solo nombre, ¿no? El movimiento fue relativamente extendido, y eso contribuyó a un cierre más equilibrado. El balance bursátil de 2025 no es el de una burbuja, aunque ya hay quienes están señalando características de burbuja. No se sabe si ya es una burbuja a punto de explotar o en formación. Tampoco es el de una euforia descontrolada necesariamente, es el de un mercado que convivió con incertidumbre. Eso sí, el oro llegó a récords también, y eso significa que hay incertidumbre y que algunos inversionistas se resguardan en el oro. Pero todo finalmente siguió subiendo. Fue un buen año para Wall Street, sin duda, un año positivo para las bolsas, un año en el que los inversores volvieron a apostar con más cautela que entusiasmo, pero sin miedo. Así que todo siguió subiendo. El mercado cierra el año con confianza moderada. El VIX en 16 es bastante potable para los inversionistas, pero tampoco no necesariamente despeja todas las dudas. Sigue habiendo riesgo, pero también hay apetito de riesgo, y tampoco deja una fragilidad. No se ve que hay una caída inminente. 2025 entonces fue un año intenso, movido, y para los mercados claramente favorable. Las bolsas y los inversionistas pues multiplicaron sus ganancias este 2025, quizás como pocos años antes. Ahora, en otros temas también hubo economías emergentes que se movieron o que tuvieron que pelear para moverse, porque este fue un año en ese sentido menos ruidoso, quizás menos sonado, pero también importante. Un año donde el foco no estuvo puesto en los índices necesariamente de las economías emergentes, pero sí en la inversión productiva, en la digitalización de sectores tradicionales y en la capacidad de pequeñas y medianas empresas para sobrevivir y crecer en contextos complejos. Eso es lo que pasa en países emergentes, en países del sur global, y es una de las lecciones más claras del año, en que en las economías emergentes, la inversión que importa no es solo lo que promete rentabilidad financiera, sino la que genera trabajo. Trabajo real, local, sostenido, y bueno, en muchos de nuestros países, en algunos sube o baja el índice laboral, pero
pues en sectores como la agricultura, la industria liviana, los servicios, la economía digital, el desafío no fue maximizar ganancias de corto plazo, sino aumentar productividad sin expulsar personas del sistema, o bueno, teniendo que expulsarlas. Y ya vimos estos anuncios de que, por ejemplo, en Estados Unidos el MIT dice que la inteligencia artificial ya puede reemplazar el 11% de la mano de obra estadounidense, y que puede ser algo similar al mundo, que quizás sea un poco menos en nuestras economías. Una de las lecciones más claras del año fue que en las economías emergentes la inversión que importa no es solo la que promete rentabilidad financiera, sino la que genera trabajo. Así que bueno, otro rasgo fuerte del año fue el rol de la infraestructura digital, no como promesa futurista de todo lo que va a suceder después, sino como condición básica para que la economía funcione, para que las empresas funcionen, para que todo funcione, la conectividad, datos, plataformas, herramientas, todo eso dejó de ser un lujo para convertirse en un requisito mínimo, fundamental para funcionar. Muchas empresas están ya tratando de utilizar la inteligencia artificial, aunque sean procesos pequeños, aunque sea en automatización de algunos procesos, en chatbots, hasta en marketing, pero que ya empiece a integrar esa tecnología a su funcionamiento, más allá de que pueda sustituirla o totalmente a esa empresa o no, pero por lo menos utilizar la inteligencia artificial. Ahora, este año fue un año de contrastes, sin duda, porque el recorrido deja ese contraste interesante con los relatos que venimos haciendo. Mientras los aranceles mostraron un mundo de presión y confrontación y las bolsas reflejaron expectativas y capital financiero en movimiento, en las economías emergentes el año se midió en otros términos. ¿Cuántos puestos de trabajo se sostuvieron? ¿Cuántas empresas lograron adaptarse? ¿Y cuánta productividad nueva se pudo generar? Es lo que buscan medir esas economías emergentes para sostener al sector privado que logre entonces mantener la fuerza laboral. Finalmente, las economías emergentes son las que mueven nuestros países, ¿verdad? Ahora, en geopolítica también vivimos en un mundo en conflicto permanente. Y aunque este año no abrió o cerró capítulos o guerras o conflictos, más allá de que se haya generado un plan de paz en Gaza que está lejos de implementarse realmente, si hubiese que resumir la geopolítica del 2025 en una idea, podría ser que el mundo funcionó sin árbitro claro, ¿no? Hubo conflictos, hubo presión, hubo poderes, pero cada vez menos reglas compartidas y menos capacidad de orden. ¿Quién pone el orden en el mundo? Cuando quien había querido estar en ese lugar, como es Estados Unidos, empieza a generar más conflictos a través de los aranceles o a través de la guerra económica. El año quizás avanzó por regiones, ¿no? Y nosotros hacíamos siempre las breves de cada región. Vámonos a Estados Unidos. Volvió a ocupar el centro del tablero Estados Unidos, pero quizás no como aspirante a ser garante del orden o a querer imponer el orden global, sino como actor dominante que impone condiciones y a partir de ahí genera entonces negociaciones a su favor. En 2025 usó el comercio, los aranceles, las sanciones y el control tecnológico como instrumentos de geopolítica directos. China atravesó un año principalmente en modo defensivo, pero en su defensa, quedarse a la defensiva es, en estos momentos de incertidumbre, avanzar también unos cuantos pasos. Aunque no buscó expandirse agresivamente, simplemente lo logró a través de quizás la sabiduría milenaria china de resistir. Mantuvo una competencia controlada con Estados Unidos, sin ruptura abierta, ¿no? Sin distensión real necesariamente, pero allí manteniéndose y por supuesto sosteniendo, por ejemplo, el tema de tierras raras y los minerales estratégicos como casi monopolio. Europa siguió mostrando dificultades para definir su rol propio.
dependiente en seguridad, fragmentada políticamente, un crecimiento débil y tuvo una capacidad de reacción, pero en realidad poca iniciativa, siempre respondiendo a crisis, y no marcó la agenda global este año. Ahora, hay muchos conflictos abiertos. Ucrania sigue atrapada en la guerra de desgaste, en la invasión rusa, sin avances decisivos, sin negociación política visible en el corto plazo, costos humanos, económicos importantes. Gaza significó una crisis civilizatoria tremenda este año también, pero con mayor reacción de ciertos sectores del mundo, ¿no? Y una especie de consenso ético global también. El conflicto expuso la aplicación selectiva del derecho internacional, sin duda, y bueno, y este plan de paz que pasó a dejar de ser noticia de alguna manera, sin necesariamente resolver los conflictos. Y bueno, se sumaron otros focos persistentes, ¿no? El Mar Rojo, que afecta al comercio global, conflictos olvidados en África, inestabilidad crónica en el Sahel y disputas latentes en Asia, y pues un mapa de conflictos diversos. América Latina dejó en evidencia una fragilidad de gobernanza regional y el regreso explícito de la injerencia externa. Estados Unidos buscó influir directamente en procesos políticos en Argentina, en Honduras. Brasil ocupó un lugar particular. Washington intentó incidir hasta en el poder judicial brasileño, pero la respuesta del gobierno de Lula fue inusual en el contexto regional, pero un posicionamiento fuerte. África, podríamos decir que ganó un poco de relevancia silenciosa. Fue escenario de competencia entre potencias. China, que quiere acercarse, reunió al G20, algo estratégico, y su peso geopolítico creció un poquito, y ahí está tratando de ganar protagonismo. Al final, la geopolítica del 2025 no fue la del colapso total, pero sí la de una fragilidad permanente, ¿no? Estamos siempre como al borde del abismo. Ese mundo sin árbitro, reglas flexibles según intereses, guerras abiertas, una economía cada vez más usada como arma política y las reglas, el comercio basado en reglas cada vez más debilitado. Esto es lo que tenemos, amigos, en el mundo, y así vamos a despedir el 2025. Así que, y vamos a enfrentar un 2026 con muchas noticias, algunas las mismas de siempre, pero aquí estaremos en CRC 89.1 a las 5 siempre. Vamos a una breve pausa, enseguida volvemos ya con Mafa Moya y vamos a respirar, tomarnos un ratito para el aliento y repensar nuestras emociones de este fin y comienzo de año. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio.
siguen siendo las 5. A las 5 siempre. Entendemos lo que importa. Gracias amigos por continuar en sintonía. Les decía que este es, mañana es el último programa a las 5 siempre de este 2025. En este periodo en vivo, la transmisión, por supuesto, ininterrumpida de CRC 89.1 FM va a continuar con el espacio, pero tendremos vacaciones de la producción diaria de información que espero que a usted le guste, le sirva y la utilice para sus decisiones diarias, para estar informado, para conversaciones que pueda tener con otras personas y para todos estar un poco más informados, que siempre es un aporte a la ciudadanía, finalmente, la información, no solo de nuestro país y sí del mundo entero, como lo que tratamos de hacer a las 5 siempre para informarles de cómo está el mundo en los temas que más importan en relación con la economía, las finanzas y la geopolítica, que son las 3 áreas en las que nos movemos a diario aquí a las 5 siempre, en este programa heredado de Alberto Padilla, a quien vamos a homenajear nuevamente mañana a las 5 siempre con el programa homenaje que hicimos el 1 de septiembre, pocos días después de su fallecimiento, y con muchos de sus amigos. Sabemos que no todos, porque cosechaba amigos por donde quiera que fuera Alberto, y aquí tenía a todos ustedes de amigos, sin duda. Y bueno, pero tratamos de hacer ese programa el 1 de septiembre con la alegría que Alberto emanaba en su personalidad, ¿no? Así que es un programa que también generó muchas risas, alguno que otro trago amargo, sin duda, porque era ese momento. Ese programa vamos a tenerlo mañana, pero hoy estamos ya en contacto con Mafa Moya, que es la columnista de los viernes. Ya ustedes están acostumbrados a los viernes, pero por eso ya en el Facebook me han dicho feliz viernes, porque hoy parece un viernes. No, mañana es viernes, hoy es jueves, pero tenemos a Mafa Moya y quisimos hacer este cierre de año con Mafa, pero todavía no la tenemos, pero vamos a tenerla en cualquier momento conectada. Aquí a las 5 siempre, pero parece que tenemos alguna situación. Quizás si abrís el micrófono del Zoom y pueda estar por ahí, o todavía no está conectada. Vamos a ver qué nos dicen del otro lado de los cristales. Pero bueno, la consigna es, ya en cualquier momento vamos a tener a Mafa Moya. La consigna es pensar este fin de año e inicio de año en el modo de bienestar alternativo. Que Mafa nos presenta pues todos los viernes y que hoy la vamos a tener jueves para justamente que podamos cerrar este ciclo de programas en vivo con el tono de bienestar alternativo. Eduardo, vamos a hacer una muy breve pausa nueva para ver si controlamos aquí los controles, y parece que ya está o no está. Vamos a ver si logramos entonces esta conexión. Vamos a una muy breve pausa y enseguida volvemos. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica
A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida Bien invertida. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio. Siguen siendo las 5. A las 5 siempre. Entendemos lo que importa. Bueno, y después de esta evaluación del año, uno podría decir, vamos a salir un poquito en bajón, pero no necesariamente, espero yo que no. Así es el mundo, así es la economía, así son las noticias, las informaciones. Y el mundo es el que hay y es el que tratamos de reflejar en esta evaluación del año y que hicimos en clave de los temas más recurrentes de A las 5 siempre, a quienes además hacemos agradecimiento a toda la gente que ha estado siempre allí del otro lado de una conversación telefónica, de una conversación por Zoom, de algún tipo de contacto, a los columnistas, por supuesto, a Daniel Hernández, columnista sobre inteligencia artificial, Claudio Uribe, columnista sobre comercio y relaciones internacionales, a Mafa Moya, columnista de Bienestar Alternativo, a Pilar Martínez, columnista del Mundo del Trabajo y las relaciones laborales, pero también a Samir Estefan, experto en tecnología, Mauricio Castillo, educador financiero, Augusto Álvarez, periodista, José María Barrio Nuevo, y a tanta gente, Carlos Trillos, Chris Miñou, Daniel Ramírez, Gonzalo Monroy, Guillermo Halsman, Juan Carlos Sainz, Roxana Suárez, Jesús Ágreda Rudenko, a tanta gente que nos ha facilitado el análisis del mundo a partir de sus conocimientos. Y bueno, y esta evaluación del año la hicimos un poco con los insumos que tenemos a partir de esta de toda la información que vemos nosotros todos los días desde la producción de este programa. Fíjate, Eduardo, que si está ya en el Zoom, porque parece que sí está en el Zoom conectada, pero aquí no da, así que vamos a ver si logramos entrar. Teníamos la intención de conversar un poquito más en profundidad, como hicimos ayer con Daniel Hernández, y
también pues hacerlo hoy con Mafa Moya, pero la tecnología no nos ayudó. Vamos a tratar de generar esta conexión. Mientras tanto, de última hora, les decimos que hay una decisión histórica en Estados Unidos. El gobierno federal reclasificará el cannabis en una categoría más flexible. Hoy me complace anunciar que firmaré una orden ejecutiva para reclasificar la marihuana, pasándola de la lista 1 a la lista 3 de sustancias controladas con usos médicos legítimos, afirmó el presidente Donald Trump. Tenemos personas que me ruegan que haga esto, dice Trump, así que una noticia de última hora: el gobierno federal reclasificará el cannabis a una categoría más flexible. El regalo de Navidad que da Trump será. Así que me avisan cuando estamos. Sí, ya tenemos a Mafa Moya, espero que estés por ahí. Mafa, ¿cómo estás? Hola, no sé si me escuchas. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo te ha ido? Te escuchamos súper bien, qué gusto que por fin nos encontramos aquí a las 5 siempre. Sí, parece ser que, bueno, el cambio de país afectó un poco esta conexión, pero bueno, ya estamos aquí. No sé si me ves, no te veo, pero te escucho bien. Te escuchamos bien, que es lo que importa en radio, y si apareces en imagen ahorita te pondremos allí, pero adelante, Mafa. Hablábamos de evaluaciones del año, de cierres de año, hablamos de cierres de ciclos, de inicios de nuevos, ¿no? Así es, Fernando. Hemos tenido un año de muchas pruebas en numerología. El 2025 representa el número 9 y el 9 es como el cierre, ¿no? Y es un año que nos ha desacomodado, que nos ha invitado a sentirnos incómodos en muchos aspectos, que nos ha probado en resiliencia, paciencia, en donde vimos muchos actos de oscuridad, de rabia, de ira, de miedo, de violencia. Creo que en energía se ven siempre las dos caras, todo lo que es positivo y lo que es negativo. Y en negativo podríamos hablar que ha sido un año en donde se ha experimentado mucha violencia, ¿no? Pero en positivo también ha sido un año especialmente en Latinoamérica, en donde hemos visto mucha resiliencia, mucha valentía, mucha capacidad de ser fuertes y de adaptarnos a circunstancias difíciles, en donde nos han retado a muchas familias a estar lejos de nuestros seres queridos, a cambiarnos de países, a incomodarnos, a soltar trabajos, a desapegarnos de relaciones. Ha sido un año de muchas pruebas en términos de economía, en términos de relaciones, en términos de conexiones, en donde por un lado nos están mostrando un gran avance en tecnología que viene a ayudarnos, pero que muchas veces esa tecnología nos intimida, nos genera miedo, nos genera como esa angustia de poder perder posibilidades de trabajo por ser reemplazados por la tecnología, pero a la vez en la parte espiritual esto, Fernando, nos ayuda a ver que la tecnología viene a ayudarnos, viene a que dejemos de estar tan esclavizados, a empezar a darle valor a lo que realmente es importante. A muchas personas que se la pasan solamente trabajando y han perdido relaciones, o están lejos de sus hijos, o están lejos de las personas que aman solamente por trabajar, y la tecnología ahí juega un papel súper importante en la parte espiritual de nuestro nuevo inicio de año, que nos está diciendo: suelta todo lo que ya no es sostenible, suelta lo que ya no es lo que no nos nutre positivamente, para adaptarnos a ser esa parte terrenal y espiritual en equilibrio, en donde aceptemos toda esa tecnología que viene a servirnos, que viene a apoyarnos para poder tener más tiempo de calidad y menos de esclavitud. Mafa, este cierre y comienzo siempre como que nos genera algún tipo de tensión, ¿verdad? Nos genera o que tenemos que apurarnos para poder realmente terminar cosas, y que nos exigen entonces a nivel laboral, familiar, incluso de todo, que podemos cerrar cosas, pero al mismo tiempo queremos tener ese momento de paz, ese momento de cierre, ese momento de descanso también para empezar nuevos, ¿no? Es complejo este mundo bisagra en que nos pone diciembre y quizás inicio de enero.
Totalmente, yo le diría a las personas, obviamente corporativamente tenemos que tener una estructura y una organización en donde nos invitan a hacer una planificación, un business plan, unos niveles de presupuesto que hay que obviamente prepararnos para lo que viene el año, pero individualmente no es un año, los cierres, como este año que 2025 es la sumatoria de 2 más 2, de 20, 25 más 5, pues da 9, y este 9 representa el cierre. Estamos en una energía en donde el cierre nos invita a más bien enfocarnos en qué no queremos repetir para el próximo año. ¿Ok? Y si te das cuenta en las narrativas, estamos repitiendo lo mismo que hacemos todos los años. El afán, el regalo, la Navidad se convierte como en una obligación, en caos, en diferentes formas de que el cierre de fin de año, que la fiesta de la empresa, que la fiesta de la familia uno, de la familia 2, porque los que están en familia pues tienen que estar por el lado de un lado de la familia y por el otro de la otra familia. Entonces como que se convierte en repetir eso que lo hacemos por obligación y no por amor o por conciencia de bienestar. Y yo creo que la invitación este año es haz una pausa, respira y observa que ya no es sostenible. Si lo hiciste en los últimos años, pues observa si eso te hizo feliz. Y realmente dejar tanta presión, tanto consumismo, tanto, porque se ha perdido un poco el objetivo de lo que es la Navidad. Navidad viene de natividad, que es renacer, ¿no? Y es una invitación a que quieres renacer en tu vida. Y renacer significa soltar lo viejo, porque si sigues estando ocupado con lo que ya está consumiéndote, pues no vas a permitir generar espacio a lo nuevo. Entonces, pues renacer, esta Navidad de natividad viene a darte un espacio a que con conciencia te des cuenta que puedes hacer esta vez algo diferente, ¿no? Y quizás 2026 en numerología también nos invita a nuevos ciclos, ¿no? Totalmente, porque representa el 10 y el 1 es el origen. Volver como a vaciar todo lo que ya no estaba sustentándote de una forma positiva y dejar espacios. Cada vez que dejamos espacio, llega algo nuevo. Y la conexión entre lo espiritual y lo terrenal es ese equilibrio para adaptarte a cambiar las cosas que vienen o que todo este año te han dicho que tienen que ser cambiadas, cuando estamos desde el victimismo, desde la agresividad, desde el dolor. Veo que hay familias que llevan años en donde no se hablan con alguno de sus padres o con alguno de sus hermanos o con su expareja, y todo es como un caos y guerra. Y este año es precisamente, oye, hazlo diferente. Si llevas muchos años sin hablarle a esa persona y es parte de tu clan, entonces baja el orgullo y di, bueno, hasta aquí fue suficiente, intentémoslo, y no es para que sean los mejores, sino para sanar al clan, sanar las heridas que por años hemos sostenido, en donde el ego lo que hace es separar, dividir, confundir, y el amor lo que hace es volver al alma, volver al origen, volver a saber que no es desde la violencia, que no es desde la rabia ni desde el dolor que construimos una nueva forma de ver la vida. Y el 2026 nos está invitando a que seamos más libres, más honestos, menos máscaras, menos compromiso porque me toca, y más realidad porque lo hago desde el amor, sin esperar nada a cambio, porque siempre estamos como queriendo una transacción. Yo hago esto, pero tú me tienes que dar esto. Y realmente es entre más das, más recibes, ¿no? Ese es el mensaje con el que queríamos cerrar, y por eso te invitamos, Mafa, a que adelantes tu columna y conversáramos en un espacio libre y amoroso y lleno de este mensaje, ¿no? Danos este último mensaje que un poco ya lo estabas tirando de esto no es obligación, el amor no puede ser obligación, el regalo es amor finalmente, no una obligación. Y pues tiremos estos últimos 2 minutos, Mafa, con tu mensaje de qué significa entonces estar juntos para cerrar un año y en realidad pues simplemente para aprovechar para estar juntos.
Mira, querido Fernando, yo diría que a todos los oyentes la invitación es apagar el ruido externo, dejar de creer tantas cosas que salen para generar controversia, crítica, juicio, maldad, violencia y cerrar todas esas voces para empezar inclusive con narrativas más amorosas, compasivas con nosotros mismos, porque a veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Entonces, que esta Navidad las formas en que nos hablemos sean desde el respeto, desde lo amoroso que podemos ser con nosotros mismos, para apagar ese ruido, alejarnos de lo que es de baja vibración, y el ritual de lo seguro, que es honrar y agradecer lo que sí tenemos, dejar de pensar en lo que no tenemos y más bien agradecer lo que realmente somos muy beneficiados en estar vivos, en tener salud, en tener hogar, en tener familia. Entonces, como que agradecer todo eso y hacer un ritual con la invitación de las velas de los colores para poder no hacerlo este año, sino entre el 1 y el 10 de enero, que viene ya la nueva energía del año nuevo, hacer como ese business plan personal con toda la energía de los colores. Entonces, el amarillo, atraer luz a nuestras vidas; el azul, tranquilidad, resiliencia, paz; el verde, pues sanación; todo lo que es rojo, pues enraizar los sueños, ver que todos merecemos estar felices y que depende de nosotros lo que elijamos, estar con conciencia, con presencia, respirando, soltando el control y dejándonos sorprender por lo lindo que es esta vida, porque estar vivos es un milagro y eso es lo que debemos honrar y agradecer. Eso es lo que hay que honrar y agradecer. Muchísimas gracias, Mafa, a vos por todo este tiempo, por cada viernes. Y bueno, no solo de este últimos meses, sino de ya varios años. Y pues gracias, y vamos a continuar, por supuesto, en 2026. Un abrazo para ti, a todo el equipo, a todos los oyentes, unas felices fiestas y con mucha conciencia y presencia a ser mejores humanos cada día. Bien, era Mafa Moya. Apagar el ruido externo para empezar con narrativas amorosas también con nosotros mismos, nos pide Mafa Moya para este fin de año, y el bienestar alternativo. Muchas gracias a Mafa, muchas gracias, amigos, a ustedes por una tarde más que compartimos y que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica. Les agradezco muchísimo todo este tiempo que me han acompañado, que hemos estado juntos, especialmente a todos los que hacemos este programa y a todos los que están de este y del otro lado. Muchísimas gracias. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Eduardo Chavarría y Nelson Campos en controles RC 89.1 Radio. Me despido y nos vemos el año que viene. Mañana viernes el homenaje a Alberto. A las 5 siempre con Fernando Francia fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Concluye A las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.